Hola amigos de YouTube. En el video de hoy vamos a hablar un poco cómo nos mienten a veces con la potencia de algunos elementos, de algunos aparatos. Nosotros sabemos que la potencia se mide en vatios. Por ejemplo, cuando queremos saber la potencia de un taladro, no nos vamos por 220 voltios, 110 voltios. Decimos, este taladro es de 200 o 350 vatios. Vatio es la unidad de potencia que surge de multiplicar el voltaje que hay en ese momento con el amperaje consumido por el aparato. Eso nos da la potencia. Cuando nosotros compramos, por ejemplo, una lámpara, nos dice que es de 10 vatios. ¿Pero realmente tienen esos 10 vatios? No, no siempre, no en todos los casos. En la mayoría mienten. Lo vamos a ver ahora y para ello vamos a necesitar un batímetro, que es este que tenemos acá. Así que vamos a comenzar probando una lámpara, algo simple. Vamos a encender el batímetro. Y todo lo que nosotros conectemos en este enchufe o en este aquí del batímetro se va a ver ahí en esa parte, aquí en la parte inferior, los vatios que va a consumir. Así que vamos a hacer la primer prueba con esta lámpara que nos dice que es 7 vatios. O sea que esta lámpara tendría que consumir alrededor de los 7 vatios. La vamos a conectar acá y vamos a ver la lectura. 5,4. Mienten. Si bien no es mucha la mentira, pero están mintiendo. Esta lámpara no es de 7 vatios, es de 5,4. Acá tenemos otra que nos dice que es de 12 vatios, lo dice bien clarito, 12 vatios. Y vamos también a probarla. Imagínense ustedes cuando tienen iluminación en un sector y tienen una lámpara de a lo mejor 5 vatios, 6 vatios y dicen quiero duplicar la luz, vamos a comprar una lámpara más grande. Como esta de 12 vatios se supone que va a alumbrar el doble. Así que vamos a ver de cuánto es esta lámpara que dice que es de 12 vatios. Yo creo que alumbra lo mismo que la otra o menos y es de 4,7. Menos de la mitad de lo que dice aquí. Esto nos puede llegar a causar algún problema a veces para hacer cálculos de cuánto queremos gastar o cuánto queremos alumbrar o bueno, lo que fuera que tengamos. Ya les voy a contar ahora un poquito más adelante el problema que me causó a mí la mentira en los vatios de un artefacto que compré. Por supuesto, también se puede pensar que el aparato este no está andando bien y marca de menos. Pero acá, por ejemplo, tengo una lámpara incandescente de las que venían antes y es de 42 vatios. Y la vamos a probar. Como esto es un filamento puro, acá no hay errores en la medición, normalmente tendría que dar bien o algo similar. Vamos a encender. Y vemos que nos da 47 vatios. O sea que entre 42 y 47, estas lámparas normalmente saben ser de 45. No sé por qué dice 42, pero significa que nuestro aparato está andando bien. Y en el caso de luces LED, por ejemplo, acá tenemos una que nos dice que es de 8 vatios. Así que la vamos a probar y vamos a ver cuánto registra. 9,8. Está dando un vatio más, entonces podemos decir que esto también nos cumplió. Vamos a ver ahora en lo que a mí casi me causa un problema. Aquí yo tengo un secador de pelo cuya etiqueta menciona que es de 1850 vatios, 1600 a 1850 vatios. Es un secador de pelos ya profesional, digamos, semiprofesional. Y vamos a ver qué consumo acusa y después van a ver qué es lo que casi me causa un problema.
Lo vamos a poner al máximo para probarlo. Y vamos a ver que es 1395 vatios. Y cuando apretamos el turbo, que es el calor máximo, se va a 1540, 1550. Pero estaríamos dentro de los vatios especificados, 1500 contra 1600 o 1800 que dice. Estaríamos ahí, mienten un poquitito, pero eso no sería un problema. Lo que ocurrió es que mi esposa hace un tiempito hizo un viaje y compró un secador de pelo que es portátil, así plegable. No lo usó, lo trajo acá y ahora tenemos que viajar y vamos a llevar el secador de pelo. Pero ¿qué pasa? Cuando yo lo voy a revisar y miro, 3500 vatios. Este secador es para 110 o 220 voltios. Vamos a ir a un lugar donde hay 110 voltios. 3500 vatios van a ser unos 35 amperios. Ni siquiera la línea eléctrica puede soportar eso. Aparte, fíjense en el tamaño. Este es 1500 y este 3500. Entonces le digo a mi esposa, esto no lo vamos a poder llevar porque primero que los adaptadores se van a fundir. 35 amperios, no hay nada que aguante eso, algo así es imposible, se va a quemar el enchufe, ¿qué es lo que compraste? O sea que generó una discusión ahí hasta que decidí medirlo. Vamos a ver el pequeñín este aquí que dicen que es de 3500 vatios y vamos a ver cuánto realmente consume esto. Y lo vamos a poner en marcha. En la 1. ...429 vatios. Y en la 2... 833. 833 vatios. ¿Y qué dice acá? 3500. 4 veces menos. 5. Yo no sé cómo un fabricante puede hacer esto, poner estas mediciones, cuando a lo mejor, no sé, el que tenía este de 1500 necesita algo más grande, de más potencia porque tiene una peluquería, no sé, y dice compro este de 3500. Total, es más chiquito, pero mucho más potente. Déjense de embromar, amigos. Pongan los valores reales como deben ser. Así que lo vamos a poner y que se vea la marca también ahí, para saber a lo que tengan que atenerse si van a comprar. Estas cosas no deben hacerse. Así que es una queja pública que hago porque genera algún inconveniente. Yo no sabía qué adaptadores usar, qué cables, y llevarme un cable grueso así para conectar esto. Es una locura. Bueno, amigos, ya han visto, hicimos las comprobaciones. Si les gustó este video, no se olviden de suscribirse, darle like y compartir para ayudarme a crecer un poquito más cada día. Amigos, será hasta que nos veamos.